Primeramente quiero hablar de las decisiones, porque esta mujer de la cual voy a hablar tomó una decisión en su vida muy trascendental, muy importante, que definió el resto de su vida y definió su linaje, su descendencia. Y es que las decisiones que tomamos las podemos tomar por en nuestras propias fuerzas o, como hemos cantado antes, en dependencia. Dios nos conoce y Dios nos ha diseñado para que nosotros tengamos una relación con Él, una relación de dependencia con Él. Y Él nos ha diseñado para que cada decisión que tomamos en nuestra vida sea conforme a su corazón y sea conforme a sus caminos. Jesús dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Entonces, cuando tú tomas una decisión, tú abres un camino, ¿no? Y puedes estar con Dios o puedes no estar con Él. Tú decides, ¿no? Todo camino tiene unas lindes, todo camino tiene unos límites. O sea, nosotros, aunque pensemos que tomar un camino alejado de Dios es un camino que no tiene un límite, ¿no? Que está lleno de libertad, supuesta libertad, pues nosotros creemos que el camino de Dios es el camino recto, es el camino perfectamente delimitado, correctamente delimitado, y el cual nos va a llevar a la vida, ¿no? Como nos dice Jesús, camino, verdad y vida. Ahí va una verdad muy, muy potente, ¿no? Guardada. Proverbios 12, nos habla un poquito, ¿no? Dice, hay camino, eso es una verdad, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces en nuestras propias decisiones, en nuestra propia manera de pensar, en nuestra propia manera de actuar, pensamos que nosotros actuamos de manera correcta y que nuestro camino es un camino próspero, un camino de vida, un camino de éxito, pero Dios te dice que si no es un camino con Él, es un camino derechito a la muerte, ¿no? Ojo. También en Proverbios 16 habla de los caminos. Proverbios 16, del 1 al 2. Dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Otra vez, la corrección y la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Esto es la Nueva Traducción Viviente, y en la Reina Valera, que es otra versión de la Biblia, dice que el Señor pesa los espíritus. O sea, el Señor va a validar tu camino. Entonces, conviene que nuestra propia opinión se alinee con la opinión de Dios, del Señor, ¿no? Que es quien nos examina y es quien nos lleva a ese camino directo a la vida y no derecho a la muerte, como nos compartía antes en Proverbios 14. Entonces, quiero iniciar de esta manera porque entiendo que esta persona de la cual voy a hablar tenía una decisión bastante evidente que tomar, pero tomó la contraria. Y tomar la contraria en este caso fue tomar la decisión correcta. Y os estoy hablando de una mujer que se llamaba Ruth. Una mujer... En el Antiguo Testamento tenemos dos libros. Tenemos el libro de Esther, si no me equivoco, y el libro de Ruth. Ruth era una mujer que, si nos paramos a pensar, pues dirías, ostras, era una mujer... Primero, era una mujer en los tiempos en estos tiempos en los que fue escrito, que fue en la época de los jueces de Israel, que fue cerca del año 1000 antes de Cristo. Las mujeres no tenían mucha trascendencia, eran tratados como perros, o sea, no tenía nada que ofrecer una mujer. Pero la Biblia le da un nombre a un libro. Dos, o sea, a dos en el Antiguo Testamento, pero en este caso el libro de Ruth nos muestra la decisión correcta que ella tomó. Y ahora estaba todo prácticamente en su contra, ¿no? Porque era una mujer, la palabra nos dice que era una mujer viuda, puesto que en Ruth 1 ya nos está indicando que su marido fallece. Es una mujer que no tiene descendencia, no tiene hijos, y tampoco aparece que tenga un padre, ¿no? Además era moabita, no era judía. Los moabitas y los judíos tampoco se llevaban bien. De hecho, los moabitas creían en otros dioses, entre ellos en el dios Kemes, que era muy parecido al dios Moloch o al dios Baal, hacia el cual se hacían sacrificios de niños. O sea, no nos estamos encontrando con una situación muy halagüeña por parte de Ruth para que ella tenga un libro, ¿no? Además era extranjera, porque no era judía, era extranjera. Y eso, lejos de adorar al Dios verdadero,
en su cultura se adoraba a otros dioses, ¿no? Pero Isaías 56, que no te lo he puesto, pero es muy bonito, dice que a los extranjeros, si tienen en consideración tomar el camino del Señor, el Señor los bendice, el Señor los acepta. El Señor los lleva a su monte santo, ¿no? Los lleva a su presencia, a estar con Él, los llena de alegría, es casa. Entonces esto también lo podemos extrapolar en nuestro tiempo, ¿no? Nosotros somos extranjeros, no somos del pueblo judío, no somos gentiles, como así decir, pero nosotros tenemos casa en Dios, ¿no? Porque hemos aceptado decidirnos por Él, ¿no? Y el libro de Ruth, eso, más o menos está escrito alrededor del año 1000, en la época de los jueces, y es una historia de redención, es una historia bella, y es una historia de legado. Nos cuenta que en Ruth 1, que Elimelech y Noemí, como sus suegros, tuvieron que salir de Judá, porque había una hambruna tremenda, y se les ocurre la idea de marchar a Moab, a esta tierra que es extranjera, pero que era más próspera. La tierra de Moab ahora mismo es la actual Jordania. Y dicen que los hijos Malón y Kelión, los hijos de Elimelech y de Noemí, se casaron con las moabitas Ruth y Orfa. En Ruth 1:5 dice, murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. O sea, en 10 años ellos murieron. Todo el que podía dar provisión a esta familia, los varones, ¿no? Con lo cual quedan sola Noemí, Ruth y Orfa. Es una tragedia. Entonces ahí Noemí les dice a las chicas, bueno, vámonos a mi tierra, vámonos a Belén, porque parece que ya vuelve a ser un poquito más próspera. Noemí se enteró, estando en Moab, de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al darle buenas cosechas. O sea, en Judá se cosechaba. Mientras que en Moab la mayoría eran ganaderos. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Entre Belén y Moab hay unos 250 kilómetros más o menos, o sea, no es un viaje relativamente corto. Y en ese momento pues los caminos serían pedregosos, sería complicado llegar hasta allí, ¿no? Tienen incluso que cruzar el Mar Muerto para llegar. Y Noemí con la... bueno, pues ella entiende la necesidad de que sus niñas, ¿no? de que sus nueras encuentren seguridad en un nuevo matrimonio. Y eso les pone en esta situación de decidir, ¿no? Al principio ellas se quieren quedar, pero tienen las chicas que tomar una decisión. Y toman una decisión muy diferente. Porque Orfa, que significa la que vuelve la espalda, dice no, yo me voy. Entonces deja a Noemí y marcha a su tierra otra vez. Y en la Biblia, ¿pensáis que dicen algo más sobre Orfa? No tuvo mayor trascendencia la vida de Orfa, solo que marchó a su tierra idólatra extranjera de vuelta. Y ella siguió su vida. Siguió en el mismo estado. No reconoció a Dios como sí lo reconoció Ruth. Porque Ruth, en Ruth 1:16, dice yo creo que el versículo más clave de este libro. Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¡Wow! Qué mujer más fiel, más leal. Cuando ella podía haber decidido volver a su manera de ser, ella decidió ser leal a su familia, aunque no fuera de la misma religión, la misma cultura, y seguir con ella y en los caminos. Ella con Noemí, Noemí con ella. Bueno, esto nos pasa a todos, ¿no? Noemí cuando volvió a Belén con las manos vacías, sin hijos, sin esposo, ella se dice a sí misma, el versículo 20, no me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Noemí significa dulzura. Mara significa todo lo contrario, amargura. O sea, dice, madre mía, pues esta situación me puede, ¿no? Me encuentro en tremenda amargura. Dios nos está llamando de una manera, porque Dios a Noemí le dice, bueno, tú eres dulzura, pero ¿cómo te ves tú? Te estás viendo amargada. Tu relación con Dios no debe de depender de tus circunstancias. De hecho, Dios siempre está ahí presente y Él te llama por tu nombre.
pero nosotros nos empeñamos muchas veces en cambiar, en fustigarnos, en cambiar nuestra manera de vernos a nosotros mismos, ¿no? Cuando Dios está diciendo eres dulzura, Noemí, no eres amargada. Y te he puesto una diapositiva que pone Ruth, Noemí, Booz. Es un poquito una presentación, ¿no?, de quiénes son estos personajes principales de esta historia. Bueno, pues vemos que Ruth era una mujer, era viuda, no tenía padres, no tenía descendencia, era moabita, era extranjera y en un principio pues era de un pueblo idólatra, ¿no? Mientras que Noemí era mujer también, era viuda, no se dice que tuviera los padres, la descendencia pues se le murió lastimosamente, ella no era moabita, ella era judía y ella tenía fe en el Dios de Abraham. Ya no creía ni en el Dios, en dioses ajenos, como Kemes, ¿no? Y luego empieza, en Ruth 2 aparece una tercera persona aquí importante, que es Booz, el hombre. Y veremos cómo es Booz, ¿no? Vemos que Booz tenía en propiedad un campo de cebada. En Ruth 2:2 dice, un día Ruth, la moabita, le dijo a Noemí, le dijo a su suegra, déjame ir a los campos de cosecha, a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. O sea, fijaos la humildad de Ruth, porque ella se posicionó recogiendo lo que sobraba, ¿no? Recogiendo lo que había en el suelo y no había recolectado nadie. Eso era lo que ella quería para sustentar a su familia, es decir, a Noemí y a ella. No había más. Pero Booz ve que que Ruth es una persona que se esfuerza, es una persona trabajadora. De hecho, en Ruth 2:6 el capataz le dice que trabaja con esmero. También le dice que trabaja mucho, pero que en los momentos de descanso es cuando encuentra refugio, ¿no? Entonces, Booz le gusta esta actitud de Ruth. Entonces le dice, Ruth, puedes ir al agua, al pozo y recoger agua si es necesario, si tú lo estimas conveniente. Incluso te voy a dar comida y te voy a dar pan con vinagre, que el pan con vinagre era una bebida, no era vinagre tal cual como lo conocemos ahora, sino que era una bebida más refrescante, más saciante, ¿no? Entonces ahí podemos ver una analogía de Cristo, ¿no? Vemos el pan, vemos el vinagre que procede de la uva. Ahí vemos como Booz se asemeja un poquito, empieza a atisbarse un poquito lo Cristo que hay dentro de él, ¿no? Ruth descansa en el refugio. Vemos como Dios también está interesado en el descanso de sus hijos, no en que estemos todo el día afanosos y trabajando, sino que encontremos descanso, que busquemos en el pozo que es Él, en el agua viva que es Él, el agua que sacia nuestra sed, ¿no? De hecho le dice Booz, no le molesten, o sea, déjenla trabajar. Y en Ruth 2, del 11 al 12, dice, sí lo sé, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra. O sea, está hablando con Ruth, porque le dice, no soy más que una extranjera. Y le dice, sí lo sé, pero también sé que todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Wow, o sea, él está viendo el corazón de Ruth y se place en ese corazón. De hecho, en Ruth 2, del 15 al 16, vemos también la bondad de Booz. Dice, cuando Ruth regresó a trabajar, Booz ordenó a sus trabajadores, déjenla recoger espigas aún entre las gavillas y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. O sea, todavía le dice a su gente, hey, vamos a cuidarla, ¿no? Y las gavillas, en la recogida del grano, en este caso en el grano de cebada, pues hacen montones grandes. Entonces, pues los colocan ahí. Y le están diciendo, déjenle que coja de la gavilla, déjenle que coja del trabajo de los otros para que ella pueda sustentarse. De ahí este cuidado, ¿no?
Le permitió recolectar aún incluso entre las gavillas, dejando estratégicamente grano para que sea recogido por ella. Ella recolectó tanto, vino tan contenta Ruth a su casa y Noemí vio que era tan bueno, que le sugirió, Noemí, que siguiera trabajando en el campo de sus parientes. ¡Ostras! Es que ahora vemos que Booz era pariente, que eso no había salido antes. Pues Booz era un pariente de Noemí. Ruth 3:1. Un día Noemí, porque ella seguía pensando en la seguridad del matrimonio, ¿no? Dice, un día Noemí le dijo a Ruth, hija mía, es tiempo de que yo encuentre un hogar permanente, de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Sale Ruth de la presencia de Noemí, y está allí trabajando en el campo, Booz está aventando la cebada, o sea, lo que nos ha compartido muchas veces Fernando, ¿no? Que está ahí sacando el grano de la cebada. Y Noemí le dice a Ruth, ponte guapa, para que te vea él con buenos ojos, ¿no? Y déjalo, le dice ella, déjalo que coma y que beba y que esté alegre. Entonces, bien, te pones guapa, te pones perfume para gustar al chico, ¿no? Y bueno, pues el hombre come, bebe y se queda ahí acostado. Y por consejo de Noemí, Ruth se acurruca con Booz y de repente Booz se despierta, ¿no? Y el versículo 9 le dice, muy, muy bueno esto, dice, ¿quién eres?, preguntó. Soy Ruth, tu sierva. Ella se está presentando como tu sierva. Estoy aquí para servirte. Es algo parecido también a Jesús, ¿no? Que Jesús vino para servir. Pues ella dijo, yo soy tu sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. Le estaba diciendo, cásate conmigo, tómame como esposa, ¿no? Le está ofreciendo. ¿Por qué? Porque Ruth ha visto que es un hombre confiable, es un hombre amoroso, es un hombre generoso, y es un hombre que la cuida, que le da seguridad, ¿no? Ve algo bueno en él, ve una parte de Dios en él. Pon un Booz en tu vida. Y le dice en el versículo 10, el Señor te bendiga, hija mía, exclamó Booz. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Has venido detrás del de tu familia. Del de tu familia, que además es judío. Es que ya todo lo anterior, toda su vida pasada, queda atrás y se centra en lo que tiene por delante. Se centra en formar una familia, pues en la fe de Abraham, ¿no? Es muy bonito. Y dice en el versículo 12, antes que el 11, el versículo 12. Aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. Es posible que esto no lo supieran ni Ruth ni Noemí, que había un pariente más cercano. Quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él. Si está él dispuesto a redimirte, muy, muy bien, que se case contigo. Redimirte, o sea, tenían que comprar un campo y dar esa seguridad a Ruth, ¿no? Que se case contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces, tan cierto como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora, acuéstate aquí hasta la mañana. Y en el versículo 11 le dice, ¿por qué le dice todo esto? Le dice, no te preocupes por nada si yo te tomo como esposa, ¿no? No te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. O sea, todo el mundo decía que la moabita era una mujer virtuosa. Entonces a Booz eso le gusta, ¿no? Eso dice, wow, yo quiero formar una familia con ella. Y el hecho de redimirla, de comprar ese campo, porque tenían una propiedad allí en Belén, tenían que comprar ese campo, suponía también uno de los requisitos casarse con Ruth. Entonces el casarse con Ruth, eso le daba la seguridad a Ruth y le podía darle descendencia. O sea que eso es lo que aseguraba, que un hombre estuviera ahí presente. Así eran las cosas en aquella época, ¿no? Es como la Iglesia y Jesús. O sea, Jesús nos ve como la mujer virtuosa. Jesús es el Booz enamorado que dice, wow, yo estoy dispuesto a pagar todo, a redimirte por completo, por amor, ¿no? Y aún pudiendo elegir a algo más bonito, ¿no? Porque la Iglesia muchas veces no es bonita. O sea, nosotros estamos llenos de fallos, ¿no?
pero él nos elige a nosotros como su esposa futura, ¿no? Entonces es precioso que Cristo nos vea así, como esta mujer virtuosa. Entonces, en Ruth 4 ya empieza a hablar Booz con este hombre, con este pariente próximo. Y, bueno, pues le comenta si está dispuesto a redimir a Ruth. Y en el versículo 4, al final del versículo 4, el hombre responde, muy bien, yo la redimo. Perfecto. Pero claro, en el versículo 5 le dice Booz, por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. De esta manera ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia, porque el hijo que iba a tener Ruth por esa cultura era naturalmente hijo del marido fallecido. Entonces, este hombre, el pariente cercano, él dice que no puede redimir la tierra porque él quiere su herencia. Entonces había 10 ancianos presentes y los 10 ancianos le dan la bendición, le dicen que adelante, ¿no? Entonces en el versículo 11 dice, entonces los ancianos y toda la gente que estaba en la puerta respondieron, somos testigos que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, de quien descendió toda la nación de Israel, que prosperes en Efrata y que sea famoso en Belén. El versículo 17 dice, las vecinas decían, por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Como Noemí ya no tenía hijos, es como si a través de Ruth hubiera una descendencia también para ella. Entonces, el futuro de Noemí también estaba asegurado, porque iba a tener un hijo. Entonces ya de nuevo se alegra ella, ¿no? Oh, tengo un hijo a través de Ruth. Le pusieron por nombre Obed, que Obed significa siervo o adorador. Y ahí es la clave. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. O sea, vemos cómo a través de la descendencia de Booz y de Ruth, que Booz, por cierto, fue el hijo de Rahab, una prostituta. O sea, vemos aquí la genealogía de David en este caso. David llegó a ser, bueno, pues el rey de Israel y el descendiente de David fue Cristo. Sabemos cómo Dios lo cambia absolutamente todo. Todo. Lo que puede parecer maldición, en las manos de Jesús y por la decisión de una persona puede cambiar completamente el rumbo de la historia. Y por la decisión de Ruth 1:16, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo, a donde tú vayas, yo iré, donde quiera que tú vivas, yo viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, gracias a esa decisión valiente y igual inesperada, o sea, igual Noemí no se esperaba que Ruth respondiese así, ¿no? Gracias a esa decisión valiente por parte de Ruth, pues fue parte de ese linaje hasta Cristo, ¿no? Vemos aquí como ese pariente próximo tampoco tuvo una vida trascendente más allá de eso, como Orfa no tuvo una vida trascendente después de tomar una decisión que no implicaba a Dios, pero Booz redimió a Ruth, prosperó a Ruth, le dio seguridad y le dio descendencia igualmente a Noemí, que a través de Ruth tuvo esa descendencia en Obed y posteriormente en David y en Cristo, y cómo la iniciativa de Ruth pues fue clave, ¿no? para esto. Entonces es muy bonito como teniendo a Cristo en el centro de tus decisiones puedes hacer que tu vida verdaderamente tenga un sentido muy trascendente, una influencia muy positiva.